Saludos hermanos, nuevamente en tu canal Tu Palabra en Casa. Esta vez nos reunimos para estudiar el Salmo 62. Mi nombre es Gonzalo Cáceres, soy hermano de la comunidad cristiana Vida Nueva, ubicada en la comuna de Conchalí, Santiago de Chile. Iglesia liderada por el pastor Dagoberto Río, a quien saludo y le mando un afectuoso saludo y abrazo desde el canal. Vamos a estudiar hoy día el Salmo 62. Y sin más preámbulo vamos a partir entonces leyendo el Salmo 62. El Salmo 62 parte de la siguiente manera. Está titulado Dios es el único refugio, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Amén. Esta es palabra de Dios. El Salmo 62 es un salmo que se titula Dios, mi único refugio, y va dirigido al músico principal, Jedutún. Sabemos que en las Escrituras la palabra nos enseña que el rey David ha nombrado a 3 músicos principales, entre ellos Jedutún. También nombró a Asaf y a Emán. Ellos eran encargados de ministrar la música en el culto en el templo. En el Primera de Crónicas 25:3 se dice que Jedutún, este músico, adoraba al Señor con instrumento de lira. Y sus hijos, él junto a sus hijos, mientras ministraba la alabanza y adoraban, iban profetizando. Entonces, Jedutún también lo podemos considerar uno de los profetas. Este estudio del Salmo 62, para entenderlo, vamos a analizar un poco el contexto. ¿Cuál es el contexto histórico que motivó al rey David a escribir estas palabras? Después de haber leído este salmo, podemos deducir que el rey David probablemente se encontraba bajo ataque enemigo. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que descubrir qué tipo de enemigo era el que estaba enfrentando el rey David. Sabemos que el rey David enfrentó muchos enemigos durante su reinado, y como eran tantos, podemos clasificar a sus enemigos en 2 grupos: los enemigos internos y los enemigos externos. Dentro de los grupos de los enemigos internos tenemos personas como el rey Saúl, tenemos a Absalón, tenemos a Ahitofel, el consejero mano derecha del rey. También tenemos a Adonías, a Joab y a Mical. Eran personajes que se relacionaban íntimamente con el rey David, o eran parte de su reino, eran familiares y amigos de su confianza. Ellos fueron parte de los enemigos internos. Pero también tenemos otro grupo de enemigos que se enfrentaron al rey David. Tenemos pueblos como por ejemplo los filisteos, los amalecitas, los moabitas, los amonitas, los edonitas y los cananeos o sirios. Entonces, entre estos enemigos externos también podemos considerar al primer enemigo del rey David, que fue el gigante Goliat. Bueno, para los estudios del Salmo 62, dado las circunstancias, creemos, y muchos teólogos concuerdan en que el enemigo del rey David era un amigo interno, alguien muy cercano. De hecho, el Salmo 62, en el verso 4 y 9, pareciera que el rey David nos da algunas pistas sobre su enemigo. En el Salmo 4 dice: solamente consultan para arrojarle de su grandeza,
aman la mentira. En este verso vemos que el rey David conoce muy bien a su enemigo y dice algunas características de él. Dice que aman la mentira. Dice también en este mismo verso, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. El verso termina diciendo Selah. Selah significa, como ya hemos visto a lo largo de todos estos estudios, hacer una pausa para meditar y pensar. Entonces, esa es la invitación que nos hace el rey David. Meditemos, pensemos, porque en este verso pareciera que algo importante pasa. Los enemigos del rey David eran personas muy cercanas a él. Vemos también en el verso 9 que el rey David pareciera darnos nuevas pistas acerca del enemigo al que estaba enfrentando. En el verso 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Hombres, mentira, los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. El rey David sabemos que tuvo muchos hijos y yo me pregunto cuando estaba haciendo este estudio, ¿qué motiva a un padre a llegar a tal conclusión? Porque un padre, ¿cómo es posible que un padre llegue a estas conclusiones que los hijos de los hombres pesan menos que nada? O sea, el rey David tiene que haber experimentado algo muy fuerte con sus hijos. Y en efecto, la palabra nos muestra que entre medio de los hijos del rey David también habían conflictos. Vemos a un hijo que abusó sexualmente y violó a su hermana. Vemos a Absalón que luego cobra venganza y mata al hermano que fue el victimario, ¿cierto?, de su hermana querida. Y después este mismo hijo del rey David, Absalón, se levanta en contra de su padre, el rey David, y se levanta en guerra para usurparle el trono. Y no solo eso, sino que Absalón toma a los hombres del propio rey David, a los hombres más fieles, entre ellos a Ahitofel, el consejero fiel y sabio, cuyo consejo era considerado como si viniera de Dios. Así dice la palabra, así dice la Escritura. Entonces, este salmo nos indica entonces que David se está enfrentando a un enemigo. ¿A qué tipo de enemigo? Un enemigo interno. Y esos son los peores, los que vienen de nuestra casa, de nuestra familia, nuestros mejores amigos. Pero de ahí viene esta inspiración que en las circunstancias más difíciles quizás el rey David encontró su refugio. ¿Su refugio dónde? En Dios. Cuando fallan los amigos, cuando fallan los hijos, cuando falla el papá, cuando falla la mamá, cuando falla tu pareja, tu esposa, tu mujer, o cuando falla tu hombre, tu esposo. Incluso cuando falla tu amigo fiel, aquel que es considerado que te da palabra de Dios, quizás un pastor, un líder religioso te puede fallar. Pero en esas circunstancias, hermanos, no nos olvidemos nunca que nuestro principal refugio debe ser Dios. Así lo enseña el rey David. Nuestro principal refugio es Dios. Dice el verso 1, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Solo en Dios. El verso 2 continúa en el mismo ánimo. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Ojo con esta parte final del verso 2. Dice, no resbalaré mucho. Esto significa que el rey David reconoce que él está abierto o llano a caer, porque como hombre, ¿cierto?, somos susceptibles, vivimos en este mundo y caemos. Y aquí el rey David pareciera que empatiza con nosotros, con nuestra propia naturaleza, y dice, Dios está solamente en mi roca y Él es mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Como que da a entender que él, pese a que está con Dios, igual va a caer. Dice, no resbalaré mucho, deja la posibilidad abierta. Pero curiosamente, si nos saltamos al verso 6, aquí parece que el rey David cambia un poco su verso y dice, simplemente, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Pero acá termina en el verso 6 reconociendo que con Dios no resbalaré. Aquí no hay opción al caer. Aquí el rey David descubre, pareciera que va evolucionando, siento, del verso 2 al verso 6, y cambia su visión y dice simplemente no, con Dios no resbalaré, no caeré, venceré, seré vencedor, no importa la circunstancia, Dios está conmigo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Vámonos entonces al verso 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle?
Acá el rey David también habla de sus enemigos. Sus enemigos están tratando de aplastarlo, de devastarlo, de destruirlo, ¿cierto? Como a pared desplomada o como una cerca derribada. Así se sentía el rey David. Se sentía asediado, estaba siendo atacado por sus enemigos. Del 4 dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En estos versos, David pone su confianza solo en Dios, solo en el Señor. En el verso 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Dice aproximadamente 5 o 6 veces, Dios es mi salvación. Este salmo repite muchas veces estas palabras, Dios es mi refugio, Dios es mi salvación. ¿Y qué es lo que es un refugio? Un refugio es un lugar de protección cuando estamos viviendo momentos difíciles, la enfermedad, el hambre, piensa usted. ¿Dónde nos refugiamos cuando hay tormenta? En una casa, porque en esa casa, en ese refugio, encontramos provisiones, podemos descansar y también podemos sentirnos seguros y protegidos cuando lo estamos pasando mal, cuando hay una tormenta. Eso es Dios. Dios es nuestro refugio. El verso 6 sigue ahondando en esta idea. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. El verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Se dan cuenta? David insiste en esta idea principal. De eso se trata, hermano. Esa es la clave del éxito. Sin importar las circunstancias, Dios siempre es nuestro refugio, nuestra salvación. El verso 8, acá dice, esperad en Él en todo tiempo. Aquí pareciera que David nos da un consejo. Esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y nos invita a meditar en ello, dice, Selah. Y Selah significa hacer una pausa y meditar. Entonces mediten en esto, hermanos. Esperad en Él en todo tiempo. En la crisis, en la tormenta, esperar en Dios. Esa es la clave del éxito. David escribió todos estos salmos y en muchos salmos Él transmite pena, depresión, angustia, rabia, enojo, ira, también momentos de alegría y de felicidad. Por eso, Él en todo tiempo, sin importar las circunstancias, esperen en Dios. El verso 9 nos dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Y en este verso pareciera que David nuevamente nos entrega las pistas de las circunstancias que estaba viviendo. Lo más probable es que David estaba enfrentando a su hijo. Su hijo, recordemos que Absalón era considerado el hombre más hermoso en la Biblia. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que el más hermoso de los hijos de los hombres es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Pero también sabemos que en la época del rey David, Absalón era considerado el hombre más hermoso. Y la Biblia dice un poco de las características de este hombre, de la belleza. Y también sabemos que la belleza humana es vana. Y de esto David lo tiene muy claro. En efecto, en el verso 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Imagínense a un hombre que es padre decir estas palabras. ¿Qué tiene que haber experimentado para llegar a esta conclusión? El verso 10 dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ellas. Y finaliza ya en el verso 11 y 12. Fíjese cómo termina el Salmo el rey David. En el verso 11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Es decir, aquí David quiere dejar algo en claro. 2 veces he escuchado esta palabra. 2 veces lo he oído. Es decir, David nos dice, una vez Dios habló, una sola vez, pero 2 veces lo he escuchado. Eso quiere decir que es importante. Aquí está el éxito del rey David, hermano. Que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña el Salmo 62. Conclusiones finales de este estudio, hermano.
Las conclusiones son que, primero, cuando David escribió este salmo, estaba siendo atacado por sus enemigos. No cualquier enemigo, un enemigo interno, un familiar, probablemente Absalón, su hijo, con ayuda de los hombres que algún día fueron fieles al rey David. En esa circunstancia, probablemente el rey David escribió este salmo. Por lo tanto, él, sin encontrar apoyo en sus amigos y en su familia, la única opción que le quedaba era su refugio. El único refugio es Dios. Dios es el único refugio, hermano. Cuando la ciencia ya no da más opciones, cuando la familia ya no está presente, cuando nuestros amigos se fueron todos, Dios es nuestro único refugio. Y algún día quizás, probablemente, tengamos que experimentarlo, ese dolor, ese vacío, del vacío de no tener a nuestro lado a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestros pastores y líderes de la iglesia. Y en esas circunstancias solo está Dios. Y en Él tenemos que buscar refugio, hermano. Solo en Dios. Espero que este salmo sea de gran bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Los invito a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este hermoso salmo, por estas palabras que pusiste en el corazón del rey David, que sin importar las circunstancias, la soledad, el dolor, el sufrimiento, Señor, tú estuviste con él en los peores momentos, en las peores crisis. Muchas veces quizás el rey David sintió temor al futuro, muchas veces quizás sintió temor de muerte frente a la adversidad, frente a sus enemigos, pero tú nunca lo abandonaste, tú siempre estuviste con él. Gracias te damos, bendito Rey, Señor y Salvador, Dios nuestro, por estas palabras que son una tremenda bendición para nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando estos salmos, esta enseñanza, y sin importar las circunstancias que estén viviendo ellos, sean enfermedades, problemas familiares, económicos, no importa las circunstancias que estén viviendo, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas grandemente y sé tú su refugio. Gracias, bendito Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Tu Palabra en Casa. Si este video les gustó, fue una bendición para ustedes, les invito a darle like, dejar un comentario en la cajita, eso es muy motivante para nosotros y espero que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao, hermanos.